Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de este salmo que vamos a ver hoy. Y Señor, damos gracias por todo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. En cuál nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestros estudios acerca de los salmos y hoy vamos a hablar acerca de un salmo muy famoso. Entonces vamos a Salmo 22. Salmo 22. Y solamente vamos a ver 10 versículos hoy porque hay demasiado en este salmo por la importancia que está ahí. Vamos a ver esos versículos y después vamos a exponer lo que leímos. ¿Listo? Salmo 22 en el prescrito dice: al vencedor sobre Ángel de Hazar, salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Estás lejos de mi salud, de las palabras de mi gemido? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mi silencio. Y tú, santo, habitante, alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los salvaste. Clamaron a ti y fueron librados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Y yo, gusano y no varón, vergüenza de hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Echan de los labios, menean la cabeza. Remítese a Jehová, líbrele, que le quiere bien. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde los pechos de mi madre. Sobre ti estoy echado desde la matriz. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y aquí puedes ver ese salmo famoso acerca de la crucificación, o la crucifixión, si quiere decirlo así. Okay. Y específicamente lo que vamos a ver aquí son cosas acerca de los eventos que pasó durante ese tiempo en Calvario antes de que Jesús murió en la cruz. Y por eso el título es Oración en la cruz, porque ya viste versículo 1, ¿cierto? Él dijo eso cuando estaba encima de la cruz y puede ser que todo eso es una oración que estaba pasando en parte de palabras y en parte en su mente cuando Él estaba cargando nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, este salmo conecta muy bien con Salmo 18 porque vimos ahí que Salmo 18 tiene que ver con lo que pasó durante la muerte de Jesús, porque cuando Él murió, había más que pasó después. Entonces, esto fue cuando Él ya tenía vida en su cuerpo. Okay. Y este salmo, conectado con Salmo 23 y Salmo 24, son un triple de salmos muy famosos e importantes que muestran nuestro Mesías, el Cristo, en aspectos diferentes, con Él siendo nuestro pastor. Y el enfoque de Salmo 22 es viendo por qué Jesús es el buen pastor. El buen pastor, porque Él había dicho, yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Y estamos viendo Él dando su alma, su angustia cuando Él estaba ahí en la cruz. Estás leyendo eso ahí. Él estaba orando a su Padre y también al Espíritu, como vamos a ver. Y no estaban escuchando. Eso fue un sufrimiento infinitivamente grande para Jesús. ¿Sí, va? Y estás viendo cómo Él ofreció su alma ahí. ¿Sí? Y en Salmo 23 vamos a ver que Jesús no solamente es el buen pastor, pero Él es el gran pastor para sus ovejas, para que no faltas. Y en Salmo 24 vamos a ver que Él es el príncipe de los pastores, porque Él va a reinar para siempre jamás, desde el principio del milenio hasta eternidad. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a enfocar aquí viendo a Jesús como el buen pastor. Buenos días, hermana, que Dios te bendiga.
Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a ir a este prescrito y hablar un poco sobre esta palabra muy rara que es como es transliterado de hebreo básicamente. Sabemos que el vencedor se refiere a la persona que es el jefe de la música y también tiene conexión a Dios, como David estaba dando esto a su Señor. ¿Sí, ve? Pero dijo sobre Ahel de Asahar. ¿Qué significa eso? ¿Ah? O como vimos en los otros prescritos, puede ser que se refiere a un instrumento o la melodía que fue tocado encima de un instrumento. Se puede decir que tiene que ver con eso. O la combinación. Usas ese instrumento con esa melodía y por eso el instrumento llama así, porque hace una melodía específica. Pero si miras la palabra y lo traduces literalmente, significa gamo o siervo del amanecer. Piensa en Jesús. Cosas llegan inmediatamente, ¿cierto? Estamos viendo a Él en la noche del poder de oscuridad, esa hora de ese poder, y sabemos que Él venció 3 días después, resucitando para ser el primero para entrar ese día. Entonces, Él es el gamo o siervo del amanecer porque fue sacrificado ahí. Pero Manuel, todo eso es Nuevo Testamento. Yo quiero saber si hay algo en el Antiguo Testamento que puede como insinuar esas cosas también. ¿Ah? Bueno, vamos al Salmo 42. Salmo 42 y deja algo en Salmo 22 porque vamos a regresar ahí. Salmo 42. Nota, hermanos, que si miras esta palabra como por medio del significado, puede ser que esto es el título de este salmo. Puede mirarlo así. O las tres. Es un salmo especial. Yo tengo que checar, pero creo que ese es el único salmo que tiene esto de Ahele Asahar. Puedes corregirme si no es así, pero si es así, eso te pone a pensar que ese salmo era especial para David. ¿Sí, ve? Entonces, el título de instrumento y la melodía eran únicas para este salmo. Pero Salmo 42 y versículo 1 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma suspira por ti, oh Dios. Y sabemos que Jesús va a dar su alma aquí en ese salmo, y eso es comparado a un ciervo. ¿Sí ve? Un ciervo brama por las corrientes. Y nota, versículo 2, mi alma tuvo sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Y claro, en ese momento Jesús no tenía comunión con el Padre y el Espíritu Santo cuando Él estaba cargando nuestros pecados en su cuerpo. Por eso había oscuridad ahí en la cruz. Y su alma tenía sed. ¿Sí, verdad? 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día, y de noche cuando me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y piensan lo que pasó ahí en Calvario. Había algunos diciendo eso a Jesús. Nota día y noche otra vez. Porque sabemos que cruza entre la noche y el día es que el amanecer. Gloria a Dios. Y Salmo 42 sí es un salmo mesiánico. Pero vamos a Cantares ya. Cantares 2. Cantares. Y Cantares es un libro especial hablando de el rey Salomón y el amor que él tenía para su esposa especial. Okay. Cantares 2. Si yo puedo encontrarlos después de Eclesiastés. Cantares. Yo lo pasé. 2 y versículo 9. ¿Cómo se llama la esposa? Estoy tratando de acordar. Lo sé en inglés, pero en español. No lo veo ahí. Pero sé que está ahí. Sulamita, Shulamita, algo así. Pero bueno, Cantares 2 y versículo 9. La esposa especial. Sabemos que Salomón es tipología del Mesías, ¿cierto?
¿Y quién es su esposa especial y diferente y única? Nosotros. Cantares 2 y versículo 9, tenemos esa esposa o esa novia, si quiere decirlo así, hablando de su esposo, su marido, y dice, mi amado es semejante al gamo. ¿Ves? O al cabrito de 2 ciervos. Él aquí está detrás de nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrándose por las rejas. Y sabemos que Jesús en este momento está en la diestra de la majestad en el tercer cielo. Y Él mira por ventanas en el cielo a nosotros. Es como nosotros buscando a Él. 17. Hasta que apunte el día y la sombra huyan, tórnate, oh amado mío. Sé semejante al gamo, al cabrito de 2 ciervos sobre los montes de Betel. Y la mujer, la desposada, pidiendo que su marido llegue pronto. ¿Estás haciendo eso, cristiano? Estás pidiendo que Él llegue a ti porque reconoces todo lo que Él había hecho para ti en la cruz, dando su alma para salvarte. Espero que si realmente piensas así, eso es una bendición, que vives según ese pensamiento. Y bueno, hermanos, obviamente este salmo tiene aplicación histórica porque fue escrito por David y espiritual a nosotros. Pero vamos a enfocar en el Mesías, vamos a enfocar en Jesús con esta exposición y por ahí podemos encontrar aplicaciones a David y también a nosotros. ¿Cómo se aplica a nosotros? Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 y versículo 2. Si no sabía David, él sufrió gravemente por medio de los enemigos de Dios durante su vida. Él sufrió persecución por su fe. Y si decides vivir como David, como una vida piadosa, santa, esto es garantizado. Segunda de Timoteo 3 y versículo 12, y todos aún los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Lo mismo con nosotros. Y sabes que los siervos no son mejor que su maestro porque Jesús, Él tomó encima de Él el pecado de todo el mundo. No comparamos. Y no solamente eso, Él estaba ahí solo, como vamos a ver, yo estoy adelantando este mensaje, pero Él estaba solo y nosotros nunca estamos solos porque Él nunca va a dejarnos ni desamparar de nosotros. Eso es la diferencia. Qué bendición. Nuestro Dios había hecho todo esto por nosotros y Él nunca nos abandona. Entonces, Salmo 22, vamos a comenzar esta exposición. Salmo 22 y versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Estás lejos de mi salud, de las palabras de mi gemido. Y Él está gimiendo, Él está orando en este momento. Obviamente, los evangelios llegan a su mente. Mateo 27. Mateo 27. Y sí, había muchos judíos que dieron cuenta que este salmo tiene que ver con algo sobre el siervo que padeció. Si ve, Mesías ben José, si quiere decirlo así. Pero algunos lo vieron y otros no. Mateo 27 y versículo 46 dice: Y cerca a la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz, eso es como las 3 de la tarde, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando Salmo 22. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Sí, Dios el Padre y también el Espíritu Santo había desamparado de Jesús en ese momento. Él estaba solo, tomando la carga de pecado de todo el mundo ahí. ¿Sí, verdad? Y la pregunta que debe llegar a usted, porque ya sabes que Jesús nunca pecó y nunca tenía razón de no tener comunión con su Padre ni con el Espíritu Santo, ¿por qué esto pasó? Que ellos se alejaron de Él. Vamos a Isaías 53. Isaías 53.
Isaías 53 y versículo 10 dice, yo sé todos esos versículos, hermano, y yo lo sé también, y yo me gusta ver lo que Jesús había hecho para mí. Isaías 53 y versículo 10 dice, con todo eso, Jehová le quiso moler, hablando de ese siervo que padeció, sujetándole a enfermedad, cuando hubiere puesto su vida por expiación. ¿Nota eso? 11. Del trabajo de su alma verá y se hartará. Y Jehová se hartó por ese trabajo en su alma. Estamos leyendo en Salmo 22 el trabajo de su alma, ahí pasando cuando él estaba ahí en la cruz. Todo lo que pasó en ese tiempo, desde el momento que él fue a ese juicio basura que pasó en la noche hasta el momento de la hora nona, antes de que él decidió encomendar su espíritu a su Padre. Todo eso era ese trabajo de su alma. Y sabes que el Padre se hartó con eso. Gloria a Dios. Porque si no pasó, usted no podía ser salvo. Sería imposible. La justificación sería imposible sin esa expiación hecho por la vida ofrecida voluntariamente del Mesías a usted. 11. Y su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Y eso fue por qué? ¿Sí ve? Él llevó sus iniquidades, dio su vida por expiación, y por eso, conociendo a Él, puede ser justificado. Si no conoces a Él y el evangelio correcto, vas a pensar que tú puedes hacer obras para ser justificado. No entiendes nada. O vas a pensar que sí, recibiste la gracia de Dios, pero tienes que hacer obras para mantenerlo. No entiendes nada. Estás menospreciando este sacrificio que Jesús había hecho para ti. No estás entendiéndolo bien. Tú quieres que sus obras cuentan por más que deben contar. Sí cuentan para algo, pero no por esto, no para pagando para la pena de pecado. Eso fue Jesús. Entiéndelo bien. Él llevó todos sus pecados. Si vives en este momento, 2021, sus pecados son futuro desde el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra. Todos sus pecados. Entonces deja de pensar por su perspectiva cuando tú recibiste a Cristo y pensar en la perspectiva de Dios, a donde Dios dice, vea, Él pagó para todos sus pecados antes de que usted ni siquiera existía. Pero bueno, ya voy a dejar de predicar. Okay. Buena pregunta que puedes hacer. ¿Por qué fue por el alma de Jesús? Porque vimos que habla de su vida y después alma en 11. Y no su espíritu o cuerpo. Porque Él está ahí sufriendo en su cuerpo, ¿no? Y puede ser que piensas, pues está ofreciendo eso. Porque eso no es suficiente. ¿Sí ve? O su espíritu. Bueno, como ya vimos en Isaías 53, el alma es conectado a la vida de una persona. ¿Sí ve? El espíritu, cuando usted muere físicamente, su espíritu se va a Dios. Eso es muerto en delitos y pecados, sí, si no conoces a Cristo, pero no muere en esa manera como termina. Eso es algo que fue como prestado a ti por Dios y se va a Él. No eres como los animales a donde ellos se regresan a la tierra. No, eres más grande que ellos, tienes la imagen de Dios y por eso vas a recibir la recompensa por sus decisiones incorrectas en la vida que se llaman pecados. Okay. ¿Y por qué no su cuerpo? El cuerpo no tiene eso. El cuerpo tiene vida por el alma. Y no solamente eso, no vamos a leerlos, pero vas a ver que, si quieres en sus estudios, en Mateo 10 y versículo 28, dice que el alma puede ser destruido por Dios en el infierno. El espíritu no puede. El cuerpo destruye aquí en la tierra, ¿sí ve? Y también Mateo 16 y versículo 26 da ese versículo famoso que tiene que ver con confiando en las riquezas de este mundo
¿Y qué vas a dar para su alma? Porque básicamente su alma es la cosa más importante de ustedes, su vida. Y un alma vale más que todo este mundo. Entonces, cristiano, si puedes solamente ayudar a una persona a conocer a Cristo, ya existe más que todos en este mundo, en los ojos de Dios. Gloria a Dios. Pero Jesús, para salvarnos del pecado de este mundo, Él tenía que ofrecer su vida, porque era capaz de ser destruido, ¿sí ven? Y podía perderlo. No puedes perder el Espíritu, parece, no en esa manera, porque se va a Dios. Entonces, eso es como el porqué, para los que quieren más profundidad. Y eso puede ser comparado a los sacrificios que están en Levítico y todo eso para entender las diferencias en las ofrendas y holocaustos y todo eso. Otro estudio. Okay. Más importante, ¿cómo fue que Jesús podía ofrecer su vida por expiación, dando su alma a Jehová, si Él nunca pecó? ¿Cierto? Porque el salario del pecado es la muerte, Él nunca pecó. Bueno, Dios es más inteligente que el diablo, gloria a Dios por eso. Vamos a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Y sabes que Dios es un Dios de su ley. Y Él, siendo la persona que había hecho su ley, Él lo conoce mejor que todos. ¿Cierto? Okay. Y en Deuteronomio 21 y versículo 22, la Biblia dice: cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, y hubiere de morir, colgarle has en un madero. No anochecerá su cuerpo en el madero, mas enterrando le enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgar. Y nota que Dios tiene aquí algunas palabras aquí. Si hay una sentencia de muerte y alguien es colgado en el madero, es posible para Dios maldecir a esa persona. Y en este caso, Dios dejó que el pecado del mundo podía ser llevado por Jesús. Y fue por su voluntad. Él ofreció. Nadie enforzó a Dios. O a Jesús, mejor dicho. Él decidió hacer eso para nosotros antes que Él había creado a nosotros. Gloria a Jesús. ¿Sí, verdad? Y para que sepas, en Gálatas 3 y versículo 13, Pablo enseña eso a nosotros para que podamos entender. Porque Él es el judío, Él es el fariseo. Él enseñó a nosotros. ¿Sí? Entonces, si no sabes eso, cristiano, es porque no estás leyendo el Nuevo Testamento. Eso es horrible. Sí, ¿verdad? Básicamente, Jehová tenía una cláusula ahí, una cosa técnica, ese imprimiento pequeño, fino, que dejó que él podía hacer eso. Y el diablo, él no sabía, él solamente quería matar a Mesías pensando que si él hace eso va a ganar todo. Y Jehová, él usaba ese deseo de Satanás contra él. Y por eso Jesús ya tiene las llaves del infierno y la muerte en sus manos. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Y cristiano, nunca vas a entender esto por experiencia. Nunca vas a experimentar esto, para que sepas. ¿Sí, verdad? La cosa más cerca de esto era cuando era perdido y usted tenía la misericordia de Dios en ese tiempo y Dios tratando de salvarte. Esto fue un alejo completo. Okay. Gloria a Dios por eso. Yo no puedo imaginar la vida sin Dios ya que conozco a Él. ¿Es lo mismo contigo, cristiano? Salmo 22 y versículo 2. Salmo 22 y versículo 2. Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche no hay para mí silencio, y tú, santo habitante, alabanzas de Israel. Okay. Y ahora ves esta referencia a día y noche.
Y la pregunta es si había día y noche en el tiempo en que Jesús estaba ahí en esa cruz. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Y si quieres puedes dejar un marcador ahí en Mateo, por ahí en el Nuevo Testamento también, porque estamos viendo que sí, Jesús había cumplido todo esto. Mateo 27 y versículo 45 dice: Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra. Escucha eso, toda la tierra. ¿Cómo se llama eso en español? Un eclipse. Eclipse en inglés. Eso no podía hacer eso. ¿Sí ve? Toda la tierra estaba oscuro. Como lo que pasó cuando Jehová estaba peleando contra los dioses de Egipto en Éxodo. ¿Sí ve? Hasta la hora de nona. Entonces, la hora tercera, Jesús subió en la cruz, 3 horas ahí en día. Y la hora sexta, que es como mediodía, hasta la hora nona, que es 3 de la tarde, había noche. Día y noche Jesús estaba clamando a Dios. ¿Sí ve? Pero Dios no estaba escuchándole por lo que Él estaba haciendo en ese momento. ¿Sí ve? Okay. Salmo 42. Salmo 42 y versículo 8. Otra vez este salmo mesiánico, versículo 8 dice: De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y aquí puedes ver como el orden de los eventos en parte. ¿Sí ve? Porque Jehová dio su misericordia en el día. Acuerda que Jesús había orado por la gente. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas? ¿Sí ve? Dando misericordia a Jesús para seguir adelante en su misión, mostrando su poder sobrenatural contra todo ese abuso, con los siendo azotado y todo eso. El resto que vamos a leer en Salmo 22. Pero en la noche, eso fue cuando dio la oración que estamos leyendo. En parte por boca, puede ser el resto en su mente ahí. La pelea verdadera, si quieres decirlo así. Y nota que su canción fue mandado a él. ¿Cuál canción? ¿Ese de Cantares? ¿Quién sabe? Eso es algo para estudiar. Pero es interesante, cristiano, que algo similar está pasando con nosotros. Porque espiritualmente vivimos en la noche. ¿No sabías? Este mundo es impío y es básicamente oscuridad de tinieblas. Vives en la noche. Y en la noche tú oras a Dios y Él te manda su canción. ¿Sí, verdad? La experiencia del Espíritu Santo y Él trabajando, guiándote por medio de sus palabras. Eso es su canción a nosotros. Hasta que en el milenio llegamos ahí en ese día del milenio y tenemos misericordia magnificada, es decir, la gracia de Dios ahí en todo el universo y todo eso, o lo menos la tierra, depende de lo que crees. Y usted con su cuerpo glorioso. Gloria a Dios. Okay. Y nota que Jesús entendió. Él respondió a su pregunta: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Él sabía, es porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son santos. Como dice en Revelación 4 y versículo 8, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, ¿cierto? Y siendo tan santo, Él no podía mirar el pecado universo en un lugar, que era el cuerpo de Jesús ahí. ¿Sí, verdad? Entonces, interesantemente, había un profeta que hizo una pregunta. Vamos a Habacuc. Habacuc 1 es un profeta menor. Habacuc 1. Y es una pregunta que, interesantemente, él sabía que Dios tenía la respuesta y todo eso. Y después de dando la pregunta, dijo que, yo estoy diciendo esto un pecado, es que yo no puedo ver. Y él sabía, pero es bueno hacer la pregunta si no puedes ver y admitir que faltas algo como una sabiduría que Dios tiene que darte acerca del asunto.
Habacuc, si yo puedo encontrarlo, es después de Nahum, okay. Miqueas, Nahum, Habacuc, 1 y versículo 13 dice, hola mamá, que Dios te bendiga, mamá. Habacuc 1 y versículo 13 dice, limpio de ojos para no ver el mal. Esto es Habacuc hablando de Jehová. Si él no puede ver el mal. ¿Y Jesús era qué? Pecado, básicamente, todo pecado del mundo hay. Pero él sigue. Ni podrás ver la molestia. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y la cosa rara es que sí, Dios no mira eso, pero Él está mirando toda la maldad que pasa, ¿cierto? Y la razón es porque Él sabía que en el futuro Él va a tomar todo ese pecado encima de su Hijo. Por Él manifestándose en la carne va a tomar esa carga. Y en ese momento no va a mirar eso, porque eso es todo en un lugar. A lo menos se puede extender un poco de misericordia a ese impío, como eso es posible. ¿Sí, ve? Pero en ese momento con Cristo, no. Y Dios el Padre y el Espíritu Santo, ellos desampararon de Jesús, porque son santos. Salmo 22 y versículo 4. Salmo 22 y versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres. Y nota que eso es oración, ¿cierto? Jesús está diciendo, vea, okay, yo estoy pensando en lo que Jehová había hecho por mis padres. Y voy a aplicar eso a mí. Sé que estoy sufriendo, pero Él va a asegurar que voy a vencer en el fin. Siguiente. 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los salvaste. Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. ¿Sí ve? Y Él entiende esa verdad. ¿Cuáles padres? O vamos a comenzar con el padre del sufrimiento, Job. Vamos a Job 13. Job 13. La paciencia de Job. ¿Sabes que hay un hombre más grande que Job aquí en este momento? Job 13 y versículo 15. Job diciendo y hablando con sus amigos que no estaban ayudando en ese momento. Y él había dicho, aun cuando me matare, en él, hablando de Dios, en él esperaré. No me importa si muero, voy a esperar en Dios. Qué fe. Empero mis caminos defenderé delante de él. Si ve, y Job, él confiaba en Dios si él moriría, no va a importar. ¿Qué confianza tenía él? Sí, ¿verdad? Pero no solamente él, también el padre de los judíos. Él mostró que él esperó en Jehová, sabiendo que Jehová va a salvarle. Con Job ya sabemos el fin de ese libro, ¿no? Él fue restaurado completamente. Fue salvado de su salud y todo, de su sufrimiento por la salud de Dios. Y Abraham. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Y si piensas en Jesús, Jesús tenía fe que el Padre va a salvar a él. Pero mirando el ejemplo de Abraham, vas a dar cuenta que Jesús también sabía que el Padre podía salvar a otros por sus sacrificios. ¿Y verdad? Los dos aspectos con eso. Hebreos 11 y versículo 17. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas, habiendo sido dicho en Isaac te será llamada simiente, y nota la fe, la esperanza que tenía, 19. Pensando dentro de sí, que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantarlo. Dios no había dicho a él que va a hacer eso. Jehová no dijo a Abraham, hace esto, voy a levantar a su hijo. No, él dio cuenta después de tanto tiempo, teniendo comunión y relación con el Dios
viviente. Sabía que si él podía hacer algo para ayudar a mí, tener a Isaac, y a mi esposa para tener a Isaac, claramente que él es el Dios contra la muerte y todo. Él es el Dios viviente. Y él me hizo una promesa y yo sé que él va a cumplirlo. Y si yo realmente sacrifico a mi hijo, él va a resucitarlo. Eso fue lo que Abraham pensó en ese momento. Él esperó en Dios. ¿Sí, ve? Por lo cual también le volvió a recibir por figura. Y Abraham, él recibió a Cristo por figura por eso, por ese evento que pasó con Isaac. Génesis 22. Salmo 22, Génesis 22. ¿Sí ve la conexión? Yeah. Y sabes qué, cristiano, debes tener ese tipo de esperanza y fe. Mira a sus padres en la fe como Abraham, porque él es. Mira a Job. Mira a Daniel, los otros hombres y mujeres de Dios. Débora, todos ellos. Piensa en los padres de la fe que tienes en su propia vida, en su comunidad. Mira a su pastor, a sus diáconos. ¿Sí ve? Cuando yo pienso en mi vida después de la salvación, pienso en Pastor Corbin allá en Boston y su esposa, ¿sí ve? Pienso en Pastor Stone y su esposa acá. Pienso en Pastor César. Pienso en hermano Marco, en Pastor McCarley, todos ellos. Sigo trabajando con Pastor Fabio, que también es un padre en la fe para mí. ¿Sí ve? Y mirando a ellos y como ellos esperan en Dios, yo puedo dar cuenta que yo debo hacer lo mismo. Y la bendición más grande es cuando puedes mirar a sus propios padres. Mi madre y mi padre, puedo ver que ellos son fieles a Dios y eso me motiva, me anima para seguir en la fe. Qué bendición, ¿no? Pero Manuel, yo no tengo nada de eso, no tengo ninguno de ellos. Tienes a su Padre Celestial, mira a Él porque Él es fiel. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 27. Ya dando cuenta de lo que Jesús estaba orando ahí. Vamos a Mateo 27 y vamos a ver si los líderes religiosos de ese tiempo entendieron el concepto de confiar en Dios cuando estás en un momento de sufrimiento, padecimiento, sabiendo que Él va a asegurar que usted va a tener la victoria, ¿sí ve? Pero eso puede requerir que tienes que sufrir para llegar a eso. Había algunos religiosos que no entendieron eso en Mateo 27 y versículo 41. Versículo 41. Que dice: de esta manera también los príncipes, los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó. Ellos diciendo esto a Jesús cuando él estaba en la cruz. Así no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y Jesús podía hacer eso, ¿no? Claro. Él es capaz. Pero Jesús sabía que era mejor seguir la voluntad de su Padre, confiando en Él para darle la victoria por la resurrección en el futuro, que Él bajando para probar algo a ellos. Porque Él miró a sus padres en la fe y dio cuenta que era mejor sufrir por la gloria que ha de venir en el futuro. Primera de Pedro 1. ¿Sí, verdad? Y esos líderes no entendieron. Pensaron que Jesús tenía que usar su poder para ayudar a otros con Él mismo, y no es así. Si Dios te da un don cristiano es para usar con otros, no necesariamente va a aplicar a usted. Pablo, él sanando a toda esa gente, no podía hacer algo para su problema, ese mensajero de Satanás que él tenía. Y puede ser que tenía que ver con problemas con sus ojos después de la visión que recibió en Actos 9. No sé exactamente. Pero imagina teniendo el poder de sanar a toda esta gente de cualquier cosa y no puedes hacerlo con usted mismo. Es que no es para ti. Tienes que confiar en Jehová, que su gracia, ¿sí ve?, es suficiente por las debilidades que tienes. Él es hecho fuerte en ti por su gracia, si vives conforme a la vida que Él te dio.
incluyendo los padecimientos que llegan. Y Jesús entendió eso, porque Él quería asegurar que la gracia de Dios podía llegar a todos nosotros. Y por eso Él quedó en la cruz. Mirando a esos líderes religiosos y esperando que ellos puedan tener otro chance después de la resurrección para recibirle. Y espero que había algunos ahí que recibieron a Cristo después de su resurrección. Yo no sé, pero espero que sí. Okay. Ellos con toda su fe y todo eso no tenían esa fe de Abraham, no tenían esa fe de Job, no tenían nada de eso. Eran perdidos. Salmo 22 y versículo 6. Salmo 22 y versículo 6. Jesús siguiendo. Y yo, gusano y no varón. Claro, ya tiene pecado todo el mundo encima de él. Vergüenza de hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Echan de los labios, menean la cabeza. Remítese a Jehová. Líbrele que le quiere bien. Vamos a mirar esta cosa de gusano. Gusano. Vamos a Job 25 con una mano y Miqueas 7 con la otra. Job 25 y Miqueas 7. Aquí podemos aprender algo sobre el alma del hombre si muere en sus pecados. Parece que son gusanos. Son hechos como su padre espiritual. Okay. Job 25 y versículo 6 dice: cuanto más el gusano del hombre, hijo de hombre, gusano. Y vea la comparación ahí. El hombre es básicamente hecho como gusano, son como lo mismo. ¿Por qué? Miqueas 7 y versículo 17 dice: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encerramientos, de Jehová nuestro Dios se despavorirán y temerán de ti. Gusanos, culebras, serpientes, ¿suena como alguien? ¿Como el enemigo? Y la razón es porque van a temer a Dios en el fin. Esa es la razón. Y Jesús en ese momento, tomando el pecado del mundo, Él era gusano y no varón. Pero en ese momento Él siguió con su fe, mirando y dando cuenta que todo que Dios había hecho por sus padres en la fe y sabiendo todo lo que Dios había hecho para Él y con Él en su ministerio y todo lo que Dios va a hacer con Él después, y por eso Él se quedó ahí. Gloria a Dios. Okay. Hablando de gusanos, ¿cuál es su fin? ¿Por qué deben temer a Jehová? Isaías 66 y versículo 24 lo explica. Isaías 66 y versículo 24. Y saldrán y verán los cuerpos de los muertos de los varones que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Y ellos son gusanos ahí en el lago de fuego. Eso es el futuro para ellos. Si mueres en sus pecados, eso es su futuro. Vas a ser un gusano. Vas a parecer más y más como su Padre espiritual. Y Jesús, cuando Él estaba en la cruz, fue hecho como serpiente. Eso debe dar pensamientos en Números 21, donde hablan de ese serpiente que fue ponido encima de metal, serpiente de metal. Vamos a ir, Juan 3. Juan 3. Y versículo 14 dice:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús fue levantado en esa cruz y fue hecho como serpiente, un gusano, para que usted pudiera mirar a esa cruz y vivir. ¿Sí, verdad? ¿Ya miras? ¿Estás viendo a Jesús correctamente ahí en la cruz? ¿Reconoces que Él está ahí por usted? Y por eso viene Él diciendo, Dios, apártate de mí, aléjate de mí porque soy pecador, tanto como Pedro. Eso es como debe ser. Ten misericordia conmigo, Señor, porque soy pecador. Y pones en rodilla enfrente de la cruz de Calvario, dando cuenta que fue Dios que murió para salvarte. I don't know. Y también vimos en versículos 7 y 8 que hablaba de la vergüenza y Jesús siendo desechado del pueblo. Y eso cumple profecía también. Isaías 53. Isaías 53. Bueno, parece que Salmo 22 y Isaías 53 y los últimos capítulos de los evangelios son muy importantes, ¿no? Oh, sí. Dios quería que entiendas esto. Isaías 53 y versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ya fue azotado, ¿no? Y experimentado en flaqueza, está en la cruz. Y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos, y su propio pueblo estaba ahí, desechando y hablando cosas contra él. Vamos a Mateo 27 para verlo. Mateo 27 y versículo 39. ¿Qué dice? Y los que pasaban, porque él ya estaba en la cruz, ¿okay? Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Y eso no fue lo que él dijo, está hablando de su cuerpo, Juan 2. Pero sí ve que la gente pensando cosas incorrectas por doctrina falsa por ahí. La doctrina afecta a todo. Sálvate de a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y no era solamente los líderes, era también la gente pasando por ahí. Versículo 43. Confió en Dios. Ahora esos los líderes religiosos. Mira lo que dicen. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y ellos ahí están citando versículo 8 en Salmo 22, ¿cierto? Es una cita. Imagino que ni siquiera sabían que estaba cumpliendo profecía cuando estaban ahí hablando todo ese bonchinche, basura ahí a Dios. Tanto como todos los hombres perdidos que hablan basura y estupideces a Dios. Están cumpliendo profecía. Cuando la gente dice, oh my God, ay Dios, ¿cierto? O dicen Jesus, todo eso está cumpliendo profecía. Los enemigos de Dios blasfeman su nombre. Salmo 139 y creo que es versículo 20, es por ahí. Increíble, ¿no? Este libro tiene poder. Pero bueno. Salmo 22, vamos a terminar aquí. Salmo 22 y versículo 9. Y vea que Jesús en ese momento, escuchando eso de la gente que estaba pasándole en la cruz y de los líderes religiosos, él siguió en su oración pensando en versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, hablando de su Dios. Sí, Dios se desamparó de él, pero él siguió confiando en él, ¿sí ve? El que me hace esperar desde los pechos de mi madre. Cristiano, si piensas o sientes que Dios no está ahí,
Debes pensar en todo lo que había hecho para Él y dar cuenta que Él te renació y Él dijo que no va a dejarte ni desampararte. Él está ahí. Si tú no puedes verlo, no significa que Él no está ahí. Y piensa en esas cosas tanto como Jesús está pensando en eso ahí en la cruz. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde los pechos de mi madre. Sobre ti estoy echado desde la matriz. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Vamos a Isaías 49. Cumplimiento de profecía. Isaías 49. Y ya sabes, con Jesús eso es verdadero, ¿cierto? María era una virgen. Fue dado simiente de Dios, que fue su palabra, y boom, llegó Jesús. Esa cosa ahí va a ser llamado el Hijo de Dios, Lucas 1. ¿Okay? Isaías 49 y versículo 1 dice: Oídme, islas, y escuchar, pueblos lejanos. Vea que Dios está hablando por Isaías a gentiles como nosotros. Levántate, islas, y personas de lugares lejanos. 1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre. ¿Sí ve? Versículo 5. Y eso tiene que ver con Jesús. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. Mas si Israel no se congregará, yo empero estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo: Poco es que tú me seas siervo para despertar las tribus de Jacob, y para que restituyas los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Mira eso. Jesús es la luz para nosotros, los gentiles también. Eso pasó en su ministerio en parte, por ejemplo, Juan 12, en el Domingo de Palmas, cuando los griegos llegaron y recibieron luz de Jesús. Siguió siendo cumplido por el apóstol Pablo y Barnabás y todos ellos, que también cumplieron Isaías 49. ¿Sí, verdad? Y Jesús puede ser su luz porque Él es la luz del mundo. ¿Sí, verdad? Y si estás ahí andando y caminando con Él, nunca vas a caminar en tinieblas. Vas a caminar en la luz de la vida. ¿Sí ve? Y fue por eso, por esa oración, que Jesús siguió esperando en su Padre, sabiendo que Él va a cumplir algo y sacarle de entre los muertos. Jesús tenía fe en Dios. Y es ese mismo fe de Cristo que salva a cada cristiano, si no sabía. Okay. Entonces, vamos a Tito 2. Tito 2 para concluir. Tito 2 y versículo 3. Cristiano, debes tener esa misma esperanza. Debes entender desde el momento que renaciste, fue hecho por medio de Dios en ese momento. Su madre es Nueva Jerusalén, ¿sí ve? Y Dios está ahí. Tienes esperanza. Tito 2 y versículo 13. ¿Qué esperanza? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. ¿Estás esperando a Él? ¿Estás buscando a Él? ¿O estás ahí buscando al anticristo como algunos cristianos? ¿O estás ahí buscando su pastor? ¿O buscando la plata? ¿O buscando cualquier otra cosa que Dios de este siglo quiere que sigas en lugar de Dios viviente? ¿Sí, verdad? Espero que tienes el mismo enfoque que tenía Jesús en la cruz, porque ahí Él sabía que sí, puede ser que el Padre y el Espíritu Santo alejaron de mí,
Me dejaron, pero yo sé que van a regresar cuando yo cumplo mi meta para Él. Yo debo seguir adelante haciendo mi misión. Y es lo mismo contigo, cristiano. Puede ser que piensa que Dios no está cerca de ti, pero debes seguir viviendo para Él. Y vas a verle si sigues. Él lo promete. Él es su esperanza, ¿no? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todas estas cosas muy santas aquí en Salmo 22. Ayuda a nosotros a aprender de su Hijo, Señor, para que podemos dar cuenta a quién debemos esperar cuando estamos en problemas de peligro y temor y todo eso, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces para nosotros, pero especialmente el sacrificio que estamos viendo aquí en Salmo 22, que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.